Bienvenidos a una nueva emisión de Entre mitos y realidades. Hoy hablaremos de cuando los hijos se van de casa y surge el llamado síndrome del nido vacío, que es más común de lo que a veces pensamos. La mayoría nos preparamos para ser padres y sabemos que algún día nuestros hijos tendrán que volar solos. Sin embargo, cuando llega el momento de la separación, no siempre sabemos asumirlo y nos dejamos embargar por sentimientos de tristeza, soledad, abandono e incluso depresión. Catalina, ¿quiénes nos ayudarán a entender por qué sucede esto y cómo evitarlo? Pues sí, Pilar, cuando la casa se vacía, el hueco resulta casi imposible de llenar. Pero que sean nuestros especialistas los que nos orienten sobre esta situación. Para hablar del tema están con nosotros la tanatóloga Miriam Israel, paliativista, pionera en México de los cuidados paliativos, y Gustavo Loreto Serra, maestro en gerontología social y psicólogo humanista con 21 años de trayectoria. Bienvenidos los dos y sin más rodeos yo les pregunto, y a ti en particular, Miriam, ¿es difícil la aceptación de la partida de los hijos? Lo que pasa es que no estamos preparados, no nos preparamos. Vivimos toda una vida, desde que van a nacer los niños, arreglamos el cuarto, arreglamos la casa, la preparamos para ellos, ¿sí? Y vivimos para ellos. Van creciendo, se van a la escuela, toda su trayectoria, pero no nos preparamos para el momento en que se vayan los muchachos. Y eso que nos dicen, que nos los prestan para que los eduquemos y luego se vayan. Es ahí cuando se produce el síndrome del nido vacío. ¿Y qué significa exactamente esto? ¿Qué características o qué sentimientos engloba? La primera instancia, como dice Miriam, es no nos hemos preparado para ello. Yo en particular he trabajado todos estos años con personas mayores y no es diferente en ellos. Desde luego, el síndrome del nido vacío puede ocurrir en estaciones más tempranas en tu edad. Puede ser que a los 50 años ya muchos hijos se fueron, sobre todo si los tuviste pequeños, y en esta cultura es muy común. Algunos de esos síntomas, desde luego, son depresión, porque si la persona estaba identificada con el rol de cuidadora, de madre, de proveedora, de la mamá de los pollitos, si no tiene un rol alternativo, si no tiene un plan de vida, si no ha diseñado ese plan de vida, entonces es muy común que si algo que me daba a mí sentido, cuidar a alguien, hoy incluso las personas mayores también continúan, ¿no? Como que no tuvieron suficiente con los hijos y agarran a los nietos, A los nietos, ¿no? sí. Entonces, significa que falta diseñar tu vida, tener un propósito más allá del rol asignado, especialmente en las mujeres, quienes lo sufren más. No Pero también los hombres, claro, ¿no? No significa que los hombres no lo padecen, pero característicamente la mujer sufre más de esto por un rol que, especialmente en esas generaciones de antaño, su vida donde era la madre era, o sea, la mujer era madre y ama de casa. Ese rol ha ido modificándose, por supuesto. Afortunadamente. Afortunadamente. Sin embargo, si ese rol no aparece, no reinventas tu vida, no tienes un plan adicional, entonces aparecerá depresión, sensación de abandono, sensación de aislamiento, de soledad. Entonces, aquí es donde las personas tienen que aprovechar y tomar esto como una oportunidad para rediseñar tu vida. Porque al final de cuentas deberíamos prepararnos para vivir 100 años, Pilar. Y entonces, si tú llegas a los 60 años, tienes en promedio esperanza de vivir otros 25, 30, y eso es lo que dicen las estadísticas. Es decir, vas a vivir más que el promedio de los jóvenes que tienen la esperanza de vida de 78. Entonces, deberíamos prepararnos para vivir 100 años. Significa que vamos a tener diferentes roles. Fuiste padre, fuiste madre, luego puede ser que incluso termines y te jubiles y puedas empezar una nueva carrera. Yo les recomiendo, por ejemplo, a las personas mayores, ¿por qué no estudias psicología? Además, ya viviste muchos años, tienes muchas cosas que dar, ahora adquiere el conocimiento para poder hacer algo diferente con tu vida. Entonces, síndrome de nido vacío equivale a no tengo un plan de vida propio. Miriam, y yo quería preguntarte,
¿Es más fácil cuando lo vives en pareja o más difícil? Es que depende el tipo de pareja que tienes. Porque muchas veces cuando estás en pareja, ¿sí? Y se va el hijo, ahí sí hay el síndrome del nido vacío, porque la casa se queda vacía. A pesar de que tienes a tu pareja junto, tampoco está. O sea, ya la relación ya está quebrada desde antes. No es que se quiebra porque ya se fueron los hijos. La relación ya viene mal y lo único que los mantiene juntos son los hijos en casa. Pero cuando los hijos se van, te das cuenta y dices... No hay de qué hablar. Ya no hay tema de conversación. Y entonces cada quien jala por su lado y toma la decisión, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos separamos para que cada quien haga lo suyo? O cada quien pone su cuarto, ¿no? Y se va a vivir a su cuarto textualmente y hacen vida en conjunto para las comidas, para la cuestión social, Como pero cada roommates. quien vive en su cuarto. Pero entonces, Miriam, ese nido vacío se siente muchísimo más. Claro, pero el nido vacío, déjame, a ver, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, el nido vacío se siente desde que los muchachos son adolescentes. Y ya cada quien jala con sus amigos y jala con esto, o sea, ya no están ahí presentes, ¿no? El tiempo completo. O sea, viven como en un hotel casi, ¿no? Exacto, bueno, sí, tú sí me entiendes. Viven en un hotel porque entran y salen, ¿no? Muchas veces ni siquiera a la hora de la comida hay una convivencia, no hay una compartir, no hay un modo de vida en común. Es más, comen con la televisión, cada quien está en su mundo. Entonces, eso es cuestión de las familias. Ay, eso te iba a decir, estás hablando un poco de disfuncionalidad. A ver, existen dos tipos de familia, las familias disfuncionales y las que no lo aceptan. Muy bueno, muy bien. Bueno, muy bueno. eso muy buen está concepto, sí, terrible. sí, sí. Pero Todas hay somos comunicación. disfuncionales en Yo conozco alguna forma. muchas familias con comunicación. Claro, claro. No digamos disfuncionales, todas somos disfuncionales, todos tenemos algo que no está funcionando, ¿no? Pero hay algo de comunicación o hay mucha comunicación. Entonces, cuando hay comunicación, me parece que es porque tú tienes tu propia vida. Como bien decía Gustavo, cuando tú no tienes una vida propia, se va tu hijo y dices, espérate, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? ¿Con qué la lleno? ¿Con qué? Y entonces aquí sí viene esta parte de la depresión, porque es un duelo lo que se vive, pero en el duelo tenemos diferentes etapas. Tenemos la etapa del esto no puede estar sucediendo, luego la etapa del enojo, luego la culpa, luego viene una depresión. Pero la depresión de duelo no se quita con un chocho. Esto que tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? La depresión de chocho es cuando estás tumbado en la cama, cuando no tienes ningún aliciente por venir, cuando no tienes nada que hacer en tu vida. Y da lo mismo, Gustavo, que se vayan solteros que porque se van a casar. No hay un distingo en cuanto a cómo queda el nido vacío. O porque se van a estudiar, por ejemplo. También. Exacto, pues sé, se van mira. fuera, pero solteros, digamos. Sería difícil generalizar, porque además, como si bien cada familia tiene sus disfuncionalidades, lo cierto es que cada familia tiene su manera de operar y aún en la disfuncionalidad funcionan de alguna Claro. manera. Entonces, no sería algo en particular. Aquí el asunto es si yo no estoy listo para ese momento y saber las razones por las que se va, porque si no, como decía Miriam también, puede ser que además de la depresión eso me quedo con culpa. No es lo mismo que me haya salido porque me voy a casar o me voy a ir a estudiar a otro país, a me voy porque de verdad ya no funcionan bien las cosas en la casa, ¿no? Ahora, vamos a entender que también eso es puede ser que haya hasta una repetición del nido vacío. Primero, cuando se va la primera generación, todos se casan, tienen hijitos, etcétera, y luego, curiosamente, hay situaciones en las cuales regresan. En esta cultura, además, también tenemos que entender que las familias, de acuerdo a su educación, también
tienden a ser muéganos, ¿no? Entonces, construye aquí arriba, construye aquí al lado, vivo a 2 casas de mi casa, entonces va a ser muy, muy diferente. Entonces, hay familias que incluso viven un doble nido vacío. Y eso lo sé porque trabajo mucho con personas mayores quienes se van los hijos, pero luego regresan con sus propios hijos. Es decir, se tienen que hacer cargo de los nietos y apoyar en estas cuestiones. Y luego hay Incluso otra vez vivir en la misma casa, claro, Gustavo. hoy tenemos incluso casas que viven hasta 5 generaciones conjuntamente. Aquí a mí me gustaría más que nada hablar de la comunicación y de la convivencia, porque no importa si vives bajo el mismo techo, como decía Miriam, si no hay comunicación, si no hay convivencia, si cada quien está en su teléfono y está en la tablet, no estés, porque no estás presente. Aquí el asunto para prepararnos para ello es organizar, a ver, te vas a ir, de acuerdo, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Con qué frecuencia nos vamos a ver? O sea, ¿Cómo quieres que te prepararnos llame? desde Claro. que no sea, me voy mañana y ya, Claro, sino ir acomodándonos. Sí, porque si no, simplemente te quedas volando. Y más, vuelvo a reiterar, si tú no tienes un plan personal, eso te va a afectar mucho más, porque mientras más identificado estás con tu rol de cuidador o de ama de casa o de cabeza de familia, más difícil te va a hacer. Entonces ahí hay que pedir apoyo si es que ya se convirtió en una situación depresiva mayor, tendríamos que saber cómo ayudar a esa persona. Pero Miriam, nosotros los padres preparamos a nuestros hijos para que sean independientes o no. Yo creo que cada quien. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 33 años, ¿sí? Que yo creo que es independiente. O sea, en el sentido de que él tiene su departamento, él tiene su vida, él se hace de su dinero. O sea, no puede ser independiente con mi dinero, aguas. Claro. Entonces Eso los es preparamos. muy importante, Claro, Miriam. los preparamos. Sí. Pues los vamos preparando desde chiquitos, o sea, esto de que en las vacaciones trabajen y se hagan de su dinerito y que estén acostumbrados a trabajar y que están acostumbrados a hacer, ¿sabes? No a buscar cómo sobrevivir, que sepan cocinarse, que sepan lavar su ropa, que sepan hacer muchas cosas que cuando están en casa no tienen la necesidad de hacerlo. Pero la primera independencia es la económica. Claro, claro, en el momento que tú te puedes hacer cargo de tus gastos, ya eres independiente. Sí, pero a veces los padres somos un lastre, ¿no? Queriendo ayudarles, en el fondo los estamos perjudicando porque, Claro. bueno, Claro. ahí te doy, ahí te ayudo. No, hijito, que yo te lavo la ropa, no, que yo Así te... Pero es una manera manipuladora de tener el control sobre la vida de las demás personas. Wow. Y sí sabemos que, digo, yo conozco muchas personas mayores que con su pensión, tienen 70, 80 años, y con su pensión mantienen a su adolescente de 50 y 60 años. O sea, es una manera vuelvo a insistir, de decir, yo soy importante, yo manipulo, yo existo. Sin mí puede ser que no te vaya bien. Pero obviamente no se dan cuenta de este mal, porque el día que no estén, ¿qué va a pasar con esas personas que no se han logrado independizar? Un momentito, que se nos está llegando el tiempo de hacer una muy breve pausa, pero volvemos en un segundo. De regreso de esta breve pausa, Gustavo, justamente estabas aclarando un punto importante en cuanto a esta cuestión del financiamiento de lo que ocurre con esos padres a los que los hijos los dejan en la calle. Hay 2 perfiles en general. Aquella persona que tiene recursos, aquella persona mayor que tiene recursos y a través de esos recursos puede manipular a su descendencia, porque sí hay. No hay tantas de esas personas, aunque sí las hay. Y luego está la otra parte, en la cual los hijos pueden ser abusivos y toman posesión de la casa, regresan muchas veces después de fracasar en sus propios emprendimientos, en su vida, lo que haya sido, divorcio. Muchos regresan nuevamente a casa y tratan de imponer sus propias reglas. Ahorita fuera del aire nos platicaba justamente Miriam acerca de una película que lo describe muy bien y es un tema también muy frecuente. Trabajé
6 años en el INAPAM, hace bastante tiempo, pero la situación es exactamente la misma. Pilares y pilares de archivos de gente que sufre abuso por parte de sus familiares. Entonces, una consecuencia negativa del nido vacío es que los hijos puede ser que regresen O sea, y abusen. el nido lleno, que es el otro síndrome, ¿no? Claro. El otro síndrome. Viene de reversa. Exacto. El de regreso, es lo que te decía, por eso es que a veces se vive hasta Sí, doble sí, vez sí, esta sí, situación. sí. Ahí el problema es identificar cuando se está sufriendo abuso, porque mientras más mayores nos volvemos, más frágiles y vulnerables nos podemos volver a sufrir abuso y desafortunadamente la mayor parte de las veces es por los propios familiares. No te gusta estar sola, quieres tener a los nietos aquí contigo, quieres tener a mis hijos aquí, pues tienes que ayudarme. Tienes que hacer esto para que entonces yo te traiga a los nietos. Tienes que apoyarme económicamente para que entonces te venga y te visite. Entonces se comienza a convertir en un problema porque abusan de que la persona mayor se siente y vive sola. Y entonces se desarrollan otro tipo de situaciones. Y esas son consecuencias negativas de este síndrome del nido vacío. Pero, Miriam, ¿cómo evitar esto? Y acabo de leer una estadística que dice que en promedio en México los hijos se van de casa en promedio como a los 28 años. Con lo cual, en la familia o en los hogares uniparentales coincide con la jubilación, con la andropausia, con la menopausia. Todo este batiburrillo de situaciones, ¿cómo nos afecta? ¿O cómo debemos hacer que no nos afecte? Volvemos al punto, me parece que lo que tenemos que hacer es tener una vida propia. O sea, tú tomaste la decisión de casarte, tú tomaste la decisión de tener hijos, es tu pedacito de pastel. Ya, pero cuando nos toca, ya lo pasado ya pasó. ¿Cómo revertir esa situación? No hay formas. Es que no puedes revertirla, o sea, si tú no pones una hasta aquí, no puedes revertirla. ¿Pero a qué te refieres, Miriam? ¿Como a que el hijo llegue a una edad y adiós, mijito, te independizas? No voy por ahí. Yo no voy tanto en el sentido de ya es momento de que te vayas. Si tú los has criado, si tú los has educado de forma independiente, créeme que buscarán el irse por ellos solitos, ¿no? Me parece. Pero lo que sí es esta parte que decían, o sea, el regreso de los muchachos, espérame un segundito, no es mi responsabilidad. Si eres mi hijo y te amo, ¿no? Pero yo te puedo apoyar por X situación, por X tiempo, vamos a poner las reglas del juego, cómo lo vamos a hacer, y desde ahí yo te puedo apoyar. O sea, Yo no empezar voy a- poniendo las reglas del juego. Claro, pero yo no voy a dejar mi vida, ¿sí? Por atender tu vida. O sea, yo tengo una vida propia, yo tengo un trabajo, yo tengo algo que me apasiona. A mí me gusta, por ejemplo, hoy en día hay muchas actividades en las delegaciones para el adulto mayor. Ajá. Yo tengo mi clase de música, yo tengo mi clase de baile, yo tengo mi grupo de que nos juntamos a canasta, en fin, tú tienes tu vida propia y hasta ahí, ¿sí? ¿Qué tanto permites que Entonces te lo quiten? otro es también tener nuestra vida propia, Por ¿no? O sea, tener actividades Pilar, y me tener... parece que es lo más importante. Fundamental. Eso. A mí me parece que eso Lo es lo más fundamental. importante, porque mismo con una pareja, si tú estás en pareja, tú tienes tu vida y la vida de tu marido más la vida que tienen juntos. Porque si tú vives la vida de tu marido, va a llegar el momento en que también te fastidia, ¿no? O sea, o viceversa, que él viva todo lo que tú quieres. Cada quien tiene que tener su vida propia. Me parece que esa es la El base punto esencial. fundamental El punto de la esencial, vida, ¿no? para poder salir adelante. Tú tienes que ser dueño de tu vida y desde ahí decidir qué quieres hacer con tu vida. Y cómo controlar el sentimiento de culpa que a veces, y confieso, a mí me ha pasado, ¿no? Y dices, ay, lo estoy abandonando, o cómo si le puedo echar la mano, cómo no hacerlo. Te tengo una mala noticia, Pilar. Eso nunca se quita. Entonces, hay que vivir con ello, ¿no? Punto. Pero ¿sabes qué? Los padres siempre vamos a ser los culpables. No pasa nada. Siempre vamos a ser nosotros los culpables. Y siempre nos vamos a sentir culpables porque salimos a trabajar y no les dimos la suficiente atención. Pero en ese momento tenías que salir a trabajar. En ese momento tenías que traer la comida a la mesa. Y
¿Cuál fue la culpa? Decía mi O, maestro. o tenías que desarrollarte tú también, ¿no? Por Claro, supuesto. muchas Decía mi maestro personas. Alfonso Reyes Subiría, que en paz descanse, decía, toda culpa está basada en un absurdo. Porque cuando tú tomas una decisión, sea la que sea, la tomas pensando que es lo mejor que puedes hacer. Sí, claro. ¿Cómo educamos en última instancia, Gustavo? A lo mejor te sale del cocol, pero tú educas con tu buena voluntad y haces lo imposible porque sea lo mejor. Claro. Y bueno, de eso viven mucho las personas. Me dijeron, me hubiera encantado haberle dado esto a mi hijo. O sea, es como de verdad voltear hacia atrás y darse cuenta que la regaron mucho, pero es este proceso evolutivo de tengo que hacer algo. Yo le di lo que pude e hice lo mejor. Y quien soy hoy, ya sea también respondiendo a lo que preguntaba, si acompañado o solo es lo mismo, tengo que darme cuenta que yo soy una evolución constante. Entonces, si en un momento dado yo tomé una decisión y fue buena, fue mala, equivocada, pero la tomé, en ese instante la tomé por alguna razón. Hoy, en otro momento, que yo ya evolucioné, me doy cuenta que tal vez pude haberlo hecho diferente, pero tuve que haber evolucionado. Por lo mismo, en el nido vacío, tengo que irme actualizando en quién es esta persona con la que me acompaño. Porque si voy a estar en mi nido vacío con mi esposo o con una hija, porque puede ser que también estén acompañados con hijos o con un nieto, como fue el caso de mío, yo viví con mi abuela, ella le tocó su nido vacío y el único acompañante era yo. Pues bueno, los dos vivíamos en su nido vacío, pero cada uno de nosotros estamos en diferentes momentos, entonces tengo que darme cuenta que esa persona con la que me casé, que esa persona con la que crecí, ya no es la misma, y yo no soy el mismo, y tenemos que actualizarnos como si fuéramos un software, si no, no vamos a funcionar. ¿Qué versión de mí mismo soy en este instante? ¿Qué versión es esa persona? Porque si no estamos a la par, va a venir el marido después de haberse jubilado y yo estoy acá ya más independiente y salgo con amigas y echo el chalito y viene y me quiere tener en casa, va a haber un conflicto porque estas dos personas ya están en dos momentos muy diferentes. Claro. Y un ejemplo es que siempre pongo en los cursos que doy, es cuando la pareja no evoluciona al mismo tiempo y la mujer se va a tomar un curso de superación personal y el marido dice, ay, no, qué flojera, yo esas cosas no voy. La mujer va un paso adelante y luego el marido se va a tomar clases de tenis y la mujer dice, ay, no, yo tenis no voy a tomar. Cantina, Miriam. Lo que sea, sí, puede ser, o lo que sea. Pero lo que te quiero decir es que llega un momento en que tú quieres jalar a tu pareja, la quieres llevar a tu ritmo y te das cuenta que ya no la puedes, ya no hay nada en común y la distancia ya es muy grande. Y entonces ahí viene la ruptura, porque ya no puedes, tu mano ya no te alcanza para seguirla jalando. Se producen muchas separaciones, divorcios y demás después de que los hijos se van de casa. Mucho. Ese es el momento muchísimo. crítico. Sí, de hecho, igual que Miriam, me dedico a dar talleres y cursos que tienen que ver con acompañar a las personas a reinventar su vida. De hecho, tengo uno que se llama así, Reinventando mi vida, porque se trata de que acompañes a las personas a rediseñar o a diseñar por primera vez su vida, porque como que todo el mundo te dio el guión de lo que tenía que ser tu vida, como si fueras un actor. Vas a crecer, vas a estudiar, te vas a casar, vas a tener hijitos, luego los vas a dejar, pero no hay un guión que diga y para dónde voy a ir y que tú hayas decidido sobre ello, porque además ahí decía que si te divorciabas y pasaban ciertas cosas ibas a ser condenada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hoy tú decides cuál es el script de tu vida que quieres vivir? Y de eso se trata, y nunca es tarde. De hecho, muchos de las personas a las que atiendo tienen 70 años y dicen, a esta edad voy a definir y hacer algo diferente con mi vida. Entonces, no es tarde jamás para diseñar tu vida. Entonces, el nido vacío es eso, tienes que diseñar tu existencia, porque si nada más ibas ahí en como función hojita, de tu propia persona, ¿no? Porque da igual que estés casada, soltera. De tu propio crecimiento, de Exacto. tus propias necesidades. Y en función de que la vida se ha alargado tanto, Miriam. Sí. Porque antes, pues digo, 70, adiós. Y ahora, pues la gente está llegando Vivimos 80. más. Vivimos Sí, mucho la esperanza de vida es... tan solo en los últimos 30 años hemos ganado
aproximadamente 20 años más de existencia. Es decir, hace 30 años la esperanza de vida era de 58 años aproximadamente y hoy ya es cercana a los 80. Esa es la esperanza de vida promedio. ¿Qué nos espera? Entonces, por eso insisto, tenemos que prepararnos para vivir 100 años. A lo mejor no los vivimos, ¿no? Puede ser que salga de aquí y me pasa algo y me voy, pero tengo que prepararme para vivir 100 años. ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después de que me jubile? ¿Quiénes me van a acompañar? Esas son las cosas de verdad que deberíamos preguntarnos con profundidad. ¿Y qué quiero hacer? Porque lo que hice a lo mejor ya no le va a dar sentido a mi vida. Si yo fui maestra de escuela, a lo mejor eso ya no le va a dar sentido. Bueno, ¿qué sí le va a dar propósito a mi existencia? Porque si mi vida no tiene propósito, si mi vida no tiene algo para qué, me voy a deprimir. Y no hay una pastilla que te dé propósito en la vida. No. Ningún antidepresivo te va a dar sentido de vida. Buscar disfrutar de cada momento, ¿no? Claro. A ver, unas palabras finales. Miriam, está acabando ya casi el programa. Pues yo lo que recomendaría de verdad es que comprendamos que cada quien tenemos una vida propia. No dependemos de nadie. No debemos de depender de nadie. Ni de la pareja, ni de los hijos, ni de nadie. O sea, cada quien tenemos manos para movernos y desde ahí podemos edificar nuestro presente y nuestro futuro. Gustavo, lo que pasó, ya pasó. O sea, ya, tus padres te dieron una educación, pero eso ya pasó. ¿Tú qué vas a hacer con esta vida que tienes hoy en día? Retomo donde te quedaste, que es si tu script o las cosas estaban en función de tu familia, la sociedad o lo que se te dictaba que eras, nunca es tarde para que decidas ahora tú, y vuelvo a subrayar, porque eso es diseñar tu propia vida, qué quiero hacer con ella. Y si algún día tengo que depender de otras personas porque en mi fragilidad en el envejecimiento tengo que llegar a depender de algunas personas, también tengo que prepararme para ello y definir desde ahora cómo quiero que me cuidan, en dónde quiero vivir, con quiénes quiero vivir. Pues llegó el momento de despedirnos y agradecer a nuestros invitados su participación y sus consejos, que estoy seguro que nos ayudarán a disfrutar plenamente de la vida, si es que lo sabemos seguir y sabemos darnos la oportunidad de ser felices. Y a ustedes que nos están viendo, los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Entre Mitos y Realidades.